Hola, mi nombre es Santiago Felipe Nieto Carvajal y esta es mi exposición final sobre la materia América en el siglo XIX. Vamos a empezar entonces por la Revolución Haitiana. Primero quiero comentarles quiénes son estos dos personajes. A la derecha tenemos a Toussaint Louverture y en el centro tenemos a Jean-Jacques de Salins, que es que son dos de los líderes más importantes de la Revolución Haitiana. ¿Por qué es importante la Revolución Haitiana? Bueno, por muchas razones. La primera es porque es un proceso que, a diferencia de los procesos revolucionarios surgidos en las colonias hispanas, donde los líderes eran criollos, hacendados, intelectuales y ricos, la revolución haitiana surge de los esclavos o exesclavos, que conocerían de primera mano el flagelo de la esclavitud y dedican toda su vida a acabarlo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, Toussaint Louverture, que es, como lo mencioné, uno de los principales líderes de la revolución haitiana, él fue esclavo, eh, tuvo una buena relación con su amo, él lo ascendió a cuchero y le enseñó a leer, y después Toussaint Louverture pudo enriquecerse y llegar a ser dueño de una plantación, pero sin embargo él nunca olvidó su origen esclavo. Entonces, esto es muy importante porque es una revolución que, a diferencia de otras donde es comandada por la élite, esta es una revolución que viene de abajo hacia arriba. Además de esto, la revolución haitiana también cuestiona la retórica o el discurso del Imperio francés. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establecía entonces que los hombres eran libres, tenían que ser libres e iguales ante la ley y que no debía haber más distinción que las que estableciera la ley. Sin embargo, el comportamiento del Imperio francés contradecía completamente esta declaración porque pues tenían a los haitianos como esclavos y les impedían su independencia. Entonces, los líderes de Haití vuelven explícita esta contradicción y envían cartas al Imperio francés diciendo cosas bastante revolucionarias para la época, como por ejemplo que si la naturaleza le había dado diferente color de piel al ser humano, eso no significaba que ser negro fuera una maldición o que ser blanco fuera una bendición. Además de eso, ellos también les afirman al imperio francés que ellos están incumpliendo su juramento porque ellos juraron proteger la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero no están haciendo ninguna de estas cosas. Además de esto, la revolución haitiana es muy importante porque se elimina la esclavitud para siempre en la isla. Como yo lo mencioné anteriormente, la mayoría de los líderes de la revolución haitiana habían sido esclavos, entonces la abolición de la esclavitud para ellos es algo muy importante y es como un objetivo eh, crucial en la fundación del país. Además de esto, también inspira movimientos independentistas y antiesclavistas en América, porque demuestra que los negros pueden autogobernarse eficientemente e incluso vencer a potencias europeas en el campo militar como ellos lo hicieron durante la independencia. Además de esto, cuando logran su autonomía, Toussaint Louverture, por ejemplo, se enfoca mucho en la creación de escuelas porque él se da cuenta que algo muy importante para lograr su éxito fue el haber tenido acceso a la educación. Por eso él quiere que más negros y más personas puedan acceder a la educación y se preocupa mucho por fundar escuelas. Además de esto, él también se preocupa por hacer de Haití una isla que fuera competitiva. Él no quiere que la economía de Haití sea una economía de producción interna, donde solo se produzca lo necesario para satisfacer las necesidades internas, sino que él quiere que Haití genere un gran excedente que pueda ser exportado y así ellos puedan competir con las potencias europeas. Entonces muestran, digamos, que son ambiciosos, que tienen unas metas importantes y de esa forma inspiran a otros a seguir su ejemplo. Vamos a continuar entonces con la Revolución Norteamericana de 1776, que tuvo una gran importancia porque sirvió de ejemplo e inspiración para que otros países de América pudieran alcanzar su independencia. Como lo sabemos, Estados Unidos es el primer país de América que logra la independencia contra el imperio británico, y además de esto también se caracteriza por ser uno de los primeros países en donde se establece una constitución con una clara división de poderes. Entonces, parte del legado de los Estados Unidos es, digamos, como este legado constitucional de cómo ellos se organizan su propio país, cómo ellos establecen la división de poderes, y algo que me parece que es muy importante resaltar es la subordinación del poder militar al poder civil. Los generales del ejército de Estados Unidos siempre rindieron cuentas al Congreso. Ellos siempre tuvieron claro que, a pesar de que ellos tenían el poder de las armas, ellos estaban subordinados a la autoridad civil, lo cual contrasta, por ejemplo, digamos aquí en Sudamérica, cuando
Por ejemplo, la Nueva Granada logra la independencia. Muchas veces lo que se busca es un gobierno de una sola persona, que tenga una mano firme, que pueda, digamos, hacerse cargo del país. Y eso puede, digamos, tiene muchas posibilidades de convertirse en una tiranía. Por el contrario, en Estados Unidos siempre hay un respeto muy importante hacia el poder civil y hacia el Congreso. También ellos promulgan ideas de la Ilustración como la libertad individual, la igualdad ante la ley o la soberanía popular. Otros de los aportes de la Revolución Norteamericana están en que ellos promueven mucho el acceso a la propiedad para todos los ciudadanos. Ellos consideran que un buen legislador es aquel que crea las condiciones para que todos los ciudadanos puedan acceder a la propiedad, y esto deja atrás un poco el tradicional sistema clásico de la politeía aristotélica, en el que los ciudadanos prácticamente estaban condenados a pertenecer siempre a la misma clase social, donde digamos estaba la corona o la nobleza, y abajo estaban los ciudadanos. Esto crea, digamos, como más posibilidades y en teoría, digamos, la oportunidad de que los ciudadanos puedan ascender más fácilmente en esta escala social. Además, también aumentan mucho la participación política de las comunidades porque ellos, una vez logran su independencia, comienzan unos debates acerca de quién tiene derecho a ejercer el voto. Anteriormente solo los hombres con gran riqueza podían acceder al voto, y después de todos esos debates, a pesar de que ellos no le dan el voto ni a las mujeres ni a las personas de color, sí amplían en gran medida el número de personas que pueden acceder al voto. No se necesita pues ser rico, sino solo con ser un ciudadano promedio pues que tenga un patrimonio más o menos normal puede acceder al voto, lo cual me parece que es muy importante. Una vez entonces los estados nacionales de América también, digamos, logran separarse del Imperio Español y fundar sus propias repúblicas, comienzan una serie de debates durante el siglo XIX acerca de cómo se van a gobernar. Entonces, listo, ya pudimos independizarnos, ya somos un país, ya nos quitamos de encima a los españoles, ahora, ¿qué vamos a hacer con este territorio? ¿Cómo nos vamos a gobernar? ¿Cuál queremos que sea el rumbo que tome nuestro país? Y por esto, entonces comienzan a llevarse una serie de debates o incluso disputas, porque muchas veces se generan guerras civiles por esto, sobre cómo llevar a cabo o cómo gobernar el país en aspectos sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, digamos, está el debate de si el Estado se va a permitir la libertad de cultos o si va a ser un Estado confesional, si, digamos, se va a tener va a ser un gobierno de una apertura comercial o si va a ser proteccionista. En México se habla de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, o digamos si vamos a proteger la libertad de expresión y de prensa o la libertad de educación. En cuanto al sistema, a los aspectos económicos, en Colombia se impulsa la navegación por el río Magdalena y se define un sistema monetario, mientras en México se abre el comercio a nivel internacional y se fomenta también la propiedad privada. En los aspectos políticos que son muy importantes, se crea, digamos, se establece la independencia de las ramas del poder público, se crea este, digamos, debate entre el sistema federal y el sistema federalista y centralista que, por ejemplo, en Colombia lleva a una guerra, y en México también hay un debate con respecto a eso. Entonces, esta es otra faceta, otra parte de los procesos independistas de América cuando ya se logra la independencia. Entonces cómo se van a organizar y se crean pues estos debates. Bueno, vamos a proseguir con la Guerra Civil de Estados Unidos. La Guerra Civil de Estados Unidos es un periodo perdón, es una guerra que se lleva a cabo más o menos alrededor de 1863 a 1865. Eh, esta guerra tiene, con respecto a las causas de la guerra, hay varias hipótesis. Algunos historiadores mencionan que fue un conflicto moral entre el sur y el norte acerca de la injusticia de la esclavitud. Dicen que fue una disputa porque algunos consideran que la esclavitud era buena o justificable, mientras que otros no. Hay otras hipótesis, otros historiadores consideran que no tuvo nada que ver con la moralidad, sino que fue un conflicto económico entre dos sistemas económicos distintos y que cada grupo trató de controlar el gobierno federal para proteger sus intereses. Como sabemos, los sistemas económicos de ambas facciones eran diferentes, mientras que en el sur predominaban la producción agrícola, las grandes plantaciones y la esclavitud. En el norte era más la industrialización y los trabajadores. Entonces, digamos, estos dos sistemas
podrían considerarse como antagónicos o diferentes, y estas diferencias entre ambos sistemas fueron lo que llevaron a la guerra. Hay otra tercera hipótesis que dice que fue la ineptitud de los líderes de la época que no supieron manejar estas diferencias, lo cual llevó a la guerra de secesión. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de este conflicto? Bueno, hay consecuencias malas y consecuencias buenas. Yo me voy a enfocar en las buenas. Número uno, hay más oportunidades para las mujeres y acceso a más empleos. Durante la guerra murieron muchos hombres y muchos hombres fueron reclutados, lo cual generó una disminución o una crisis en el número de hombres, y esto abrió muchos puestos para que las mujeres trabajaran como profesoras, enfermeras o incluso ocuparan ciertos cargos dentro, digamos, dentro de las organizaciones federales. Eh, También dentro de las consecuencias de esta guerra está la abolición de la esclavitud en varios estados mediante la enmienda número 13 y algunos avances técnicos bélicos como la creación del revólver o del rifle de repetición. Vamos a proseguir entonces con la hegemonía británica en la América Latina. Cuando América Latina entonces logra independizarse de España, pues no inmediatamente, pero al poco tiempo, el Imperio Británico comienza a ver Centro y Sudamérica como un territorio en el cual ellos pueden comenzar a intervenir, y entonces lo hacen de dos formas, de formas violentas imperialistas o mediante las inversiones de capital. Entonces, por ejemplo, en 1839 un agente de la corona británica se apodera de la isla de Roatán, en Honduras, o en 1843 se estableció un protectorado de los indios misquitos también, o en 1895 es la ocupación de Corinto en Nicaragua y el control de la aduana para pagar por unos daños que se han realizado en la propiedad de una persona británica. Y por el lado de las inversiones, pues ellos comienzan entonces a invertir en la industrialización de países como Brasil, Argentina, Chile o Perú, y de esa forma, por medio del dinero, a tener importancia y relevancia dentro de estos países. En cuanto a la expansión de Estados Unidos en la América Latina, ellos también lo realizan por dos fases o dos formas. La primera es a través del dominio diplomático. Entonces, primero comienzan a firmar tratados, como el Tratado de Bitlack de 1946 con Nueva Granada, en el cual ellos se garantizan el libre paso por el Istmo de Panamá, a cambio de garantizar la seguridad del territorio y de cierta forma como defender la soberanía de Nueva Granada en ese territorio. Otro tratado es el de Clayton-Butler en 1850, en el que Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometen ellos a no colonizar, dominar en ninguna parte de Centroamérica, como para ellos también impedir que Gran Bretaña comenzara a apropiarse o a intervenir en América. Ellos también se comprometen en eso. Otro es, por ejemplo, la mediación del conflicto entre Venezuela y Gran Bretaña por la Guyana inglesa. Ellos logran mediar entre ese conflicto, y Venezuela continúa siendo soberano con la desembocadura del río Orinoco. Bueno, vamos a proseguir entonces con los movimientos obreros en América Latina a finales del siglo XIX. Recordemos que en ese momento, a finales del siglo XIX, muchas veces la actividad económica más importante de los países era la minería, por lo cual las organizaciones de trabajadores relacionadas con la minería eran muy importantes, porque ellos, si ellos entraban en huelga, se paralizaba toda la producción minera y eso afectaba mucho la economía del país. Entonces, las primeras organizaciones de trabajadores surgen en los movimientos mineros, por lo menos en Chile. También los dueños de las empresas por lo general estaban reacios a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, porque en ese momento el costo de la mano de obra representaba un gran valor de la producción total. Entonces, cada variación, cada mejora que se les daba con respecto al salario o al horario, afectaba directamente la competitividad de las empresas, y por eso muchas veces se negaban como a las exigencias de los trabajadores. ¿Cuál es el papel que juega el Estado respecto a esto? Muchas veces el Estado lo que hace es defender los intereses de los trabajadores, y por tanto los gobiernos se encargaron de reprimir y debilitar las organizaciones de los trabajadores. Afirma Bettel que todos los gobiernos latinoamericanos en un momento u otro cerraron sedes sindicales, saquearon redacciones de periódicos, prohibieron y dispersaron manifestaciones y mitines, y organizaron el apaleamiento y encarcelación de líderes obreros, como es el caso, por ejemplo, de las masacres de las bananeras aquí en Colombia. La ideología que predominaba dentro de los movimientos obreros a finales del siglo XIX era el anarquismo, y el anarquismo en una, digamos, de sus
principios se encuentra la acción directa. Eso quiere decir que, digamos, no solo nos quedamos hablando alrededor del problema, sino que hacemos algo. Entonces, ellos utilizaban diferentes formas de lucha como la huelga, el saboteo, el trabajo lento, para, digamos, lograr estas reivindicaciones, como, digamos, la disminución de la jornada laboral, el aumento del salario o ciertos, digamos, formas van apareciendo como